Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a tocar el tema de proteínas. Entonces, como ya les mencionaba en la anterior clase que tuvimos, bueno, carbohidratos, les dije que era lo mismo que glúcidos, bueno, carbohidratos, y un tema en el que yo les mencioné que era una macromolécula, una de las moléculas biológicas más importantes dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y junto con las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos van a conformar como que las cuatro partes, o sea, los cuatro más importantes, ¿no? Macromoléculas que van a tener como que ciertas funcionalidades dentro del cuerpo y también como que en otros aspectos, ¿no? Ahora, la proteína justamente estaba dentro de este grupo y bueno, si hablamos de proteínas, vamos a ver que va a tener una unidad tipo mínima o la unidad funcional o la unidad más chiquita que vamos a encontrar en las proteínas va a ser un aminoácido, ¿ok? Entonces, ese sería para el primer punto, que los aminoácidos van a ser la primera, o sea, la molécula más simple, más pequeña que vamos a encontrar dentro de una proteína. Ahora, bueno, su componente principal también van a ser los aminoácidos. Y bueno, ya como para, digo, de repente un poco de historia, por si es que le llegan a preguntar, sería que la asparagina, digamos, fue el primer aminoácido en ser descubierto y la treonina fue el último, ¿no? Y bueno, como ven aquí, esta, digamos, es una proteína. En este caso, esta es una proteína, ¿no? Es una proteína lineal por la estructura, que ya lo vamos a ver más adelante, pero si bien acá vemos como que las siglas de todos los aminoácidos que están participando en esta proteína. Entonces, nos damos cuenta que cada aminoácido que va a formar parte de una proteína, ¿no? O sea, pueden haber muchos, tienen que haber muchos aminoácidos, ¿no? Ahora, el aminoácido como tal va a estar formado, como ya lo habíamos visto estos grupos, ¿no? Estos dos grupos ya lo habíamos visto en el caso de la sesión pasada, también lo hicimos, la sesión 8, vimos un poco de heterocíclicos y también vimos un poco de los grupos funcionales, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, o sea, como lo ven aquí ustedes, ya dice aquí, pero si se recuerdan, bueno, sería un grupo carboxilo, que si se recuerdan como que o sea, se resumía así, ¿no? Entonces, tiene lo mismo, tiene un carbono, va a tener un oxígeno, y menos de que van a ver, va a ser el hidrógeno, ¿ok? Porque es como que siempre le pueden poner un menos arriba y sería como que está perdiendo un hidrógeno, está ganando un hidrógeno, mejor dicho, ¿ok? Recuerden que siempre si tienen un más va a ser como pérdida y si tienen un menos va a ser como ganancia, ¿no? Entonces, lo que va a tener justamente una cadena bueno, una cadena, un aminoácido como tal, químicamente, o sea, estructuralmente, va a ser el grupo carboxilo, el grupo amino, un carbono alfa, que se le va a llamar alfa porque va a estar un grupo carboxilo, o sea, va a estar unido a un grupo carboxilo y a un grupo amino, o sea, tiene que estar unido a un grupo funcional, y si es así, y se considera ya un carbono alfa, ¿no? Ahora, tenemos otro que es la cadena lateral, que yo pienso que esta es la parte más importante, porque en base a esta cadena lateral, esta de aquí, es que ustedes van a poder ver que tiene diferente, digamos, cadena y va a tener un nombre diferente y va a darle el nombre al aminoácido. Pero esta cadena no le va a dar la funcionalidad, ojito. O sea, la funcionalidad no se la va a dar la cadena, ¿ok? Eso siempre recuérdense. La funcionalidad se la da siempre la estructura. Ahora, contiene un carbono central alfa, bueno, ya lo mencionamos, el alfa, un grupo carboxilo, un hidrógeno también, se me olvidaba esta parte de aquí. Aquí está el hidrógeno, si lo logran ver. Este es el hidrógeno. Y si es que se recuerdan un poco de práctica, si se recuerdan, esta parte de los simbolitos es como que simula, o sea, hablando de tridimensionalmente, es como que estaría en la parte de atrás. Si es que se recuerdan un poco, o se les han enseñado. Ya, ahora aquí tenemos el grupo variable, o también se le va a conocer como el radical o el grupo R también, que bueno, va a diferir de los diferentes aminoácidos, va a diferenciarlos, pero no les va a dar la funcionalidad. Bueno, y ahora sí vamos a hablar de este grupo R, que como les digo, va a clasificar también y denominar los aminoácidos, ¿no? Pero o sea, solamente les va a dar como que el nombre. Y bueno, también los va a clasificar porque dependiendo del radical o del grupo R que tengan, como por ejemplo aquí, sería, por ejemplo, un heterocíclico, ¿no? Entonces,
Aquí tenemos unos ejemplos. La glicina, por ejemplo, que es el aminoácido más chiquitito, van a ver que con un simple hidrógeno ya es un aminoácido. La alanina, por ejemplo, tiene un grupo metil. Aquí, por ejemplo, vemos otro radical, o sea, son diferentes radicales. Y en este caso, por ejemplo, aquí los están dividiendo en estos 8 grupos de aquí que tenemos a los alifáticos, aromáticos, a los hidroxilados, a los acídicos, amínicos, básicos, azufrados y aminoácidos, ¿no? Entonces yo pienso que esto sí sería bueno que se lo aprendan porque o sea, si logran ver los alifáticos, por ejemplo, la glicina, la anina, valina, leucina, isoleucina, se puede, o sea, sí lo pueden diferenciar porque ven que solamente son como que simplemente cadenas de carbono, o sea, cadenas simples de carbono relativamente, o sea, son simples. Porque, por ejemplo, aquí como les digo tenemos un metil, entonces ya sería como que alifático, ¿ok? Pero, por ejemplo, en el caso de aromáticos, como en el caso de la fenilalanina, ya de la aquí ya, fenilalanina, aquí vemos, por ejemplo, un heterocíclico, ¿no? Aquí también, y si se recuerdan, habían varios heterocíclicos que van a cumplir esta propiedad, no todos, pero sí hay ciertos, ¿no? Entonces, en este caso, estos heterocíclicos sí están como que funcionando como aromáticos, por eso es que también los clasificamos aquí. Ahora, hidroxilados no tengo como ejemplo, pero van a tener básicamente el grupo hidroxilo, ¿no? Por su nombre. Ya, acídicos tampoco tengo acá un ejemplo, almínicos tampoco aquí, pero si se dan cuenta, también uno de los importantes eran los azufrados, porque, por ejemplo, aquí tenemos ejemplo de la metionina, simplemente solamente son dos los azufrados, cisteína y metionina. La cisteína se recuerdan que lo vieron también, creo que en azufre. Entonces, si ven esta cadena, tiene aquí presente un azufre. Entonces, por eso se le dice azufrados, ¿no? Y bueno, eso es para que lo sepan, ¿no? Ahora van a existir, obviamente, tantos grupos R como aminoácidos van a existir. En total, hay más o menos como 100 aminoácidos. Pero dentro de nuestro cuerpo, únicamente van a funcionar tipo 20, o sea, solo necesitamos 20. Y de estos 20 vamos a ver que hay como que otra subclasificación que va a ver los esenciales y los no esenciales, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, hay ciertas propiedades que van a tener justamente, como por ejemplo el alto punto de ebullición, o sea, que son insolventes, o sea, son insolubles, no se pueden disolver en solventes orgánicos, pero sí se pueden disolver en lo que es el agua, ¿no? Esto por la dipolaridad, o sea, que quiere decir que tiene una parte positiva y otra parte negativa. Y si logramos ver aquí bueno, de hecho aquí está, creo, ya aquí. Si logramos ver aquí en esta imagen, esta es una estructura, digamos, de aminoácidos, ¿no? Entonces, digamos que aquí tenemos, por ejemplo, no sé si, a ver, ya, podemos ver que aquí, por ejemplo, tenemos, este, aquí tenemos un positivo y aquí tenemos un negativo, ¿ok? Entonces, si logran verlo, o sea, positivo, negativo, está teniendo tipo ya dos cargas presentes. La negativa, digamos que se la va a dar el hidroxilo, bueno, el grupo carboxilo, mejor dicho, todo esto es el grupo carboxilo. Se la va a dar el grupo carboxilo, la parte negativa, y la parte positiva, digamos que se la va a dar el grupo amina, ¿no? Si lo logran ver aquí, esto sería lo negativo, que es el grupo carboxilo, y lo positivo, que sería el grupo amina, ¿no? Ahora, a esto se le va a llamar como el suterión, que es cuando va a estar en su forma ionizada, por decirlo así, o sea, cuando ya va a tener cargas. En cambio, cuando va a estar sin carga, obviamente se le va a conocer como no ionizado, una forma no ionizada, ¿ok? Entonces, este va a ser un suterión cuando va a tener cargas y justamente o sea, va a intervenir la parte de la dipolaridad porque tiene positivo y negativo. Ahora, se le va a conocer como un anfótero. No sé si alguien recuerda que era un anfótero. Esto de aquí. A ver, ahora sí, para que participen un poquito también. ¿Alguien recuerda que es un anfótero? Sí, Mónica. Que puede ser tanto ácido como base.
Ajá, y si se recuerdan, el agua funcionaba básicamente como un ácido y como una base también. Por eso se le conocía como anfótero, ¿no? Ahora vemos que también o sea, los aminoácidos van a tener una propiedad anfótera. ¿Por qué les digo que van a tener una propiedad anfótera? Porque, como lo dijo su compañera, van a ser, o sea, van a actuar tanto como ácido como como base, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un suiterión que va a tener las cargas, digamos, ya establecidas, ¿no? Positiva y negativa. Pero en este caso vamos a ponernos en el ejemplo de que va a ganar las cargas positivas. ¿Ok? Va a tener más una carga positiva y no una negativa. ¿Ok? Aquí vemos, por ejemplo, un cation. Cation es cuando va a tener cargas positivas. Y para que se recuerden de mnemotecnia, por si es que se confunden entre cation y anión, por ejemplo, el cation tiene un ateno, o sea, es un más positivo. ¿Ok? Entonces esto sería un mayor. Ahora, les digo porque el grupo aquí, no sé si se recuerdan, como les expliqué en la parte de aquí, va a tener justamente aquí el grupo amino que le va a dar la parte positiva. Entonces, en este caso, digamos que va a tener un pH bajo, porque se va a ubicar aquí así, ¿no? En low pH se va a pH bajo. Ahora, si se recuerda, si tendríamos dos polaridades, en este caso, va a tenerse como neutro, ¿ok? O sea, va a ser como carga, o sea, una carga, si le pondríamos una carga al deuterium, sería cero, ¿no? Porque va a neutralizarse, por decirlo así, lo positivo con lo negativo. Ahora, vamos a tener, por ejemplo, ahora, en el caso de un anión, cuando van a ganar las negativas, va a tener un pH más alto, ¿ok? Entonces, solo como para que lo vean, si es que por ahí les preguntarían, un deuterión, ¿cuál sería su pH? Pues sería neutro, ¿no? O sea, cero. Ahora, si les dijeran cuánto tendría, por ejemplo, un aminoácido que sea más un catión, bueno, va a tener un pH ácido porque se recuerdan que es de aquí para aquí lo menor ácido y de aquí para aquí ácido, ¿no? Entonces, así para que se recuerden, siempre recuérdense las cargas positivas y negativas, siempre. Bueno, hasta aquí todo claro. ¿O tienen alguna consulta? También pueden escribirlo por el chat si quieren, pero creo que no hay preguntas, ¿ok? Bueno, vamos a seguir con la parte de clasificación nutricional, ¿ok? Aquí tenemos, cómo lo clasificaron. También, les mencionaba que vamos a tener dentro de nuestro cuerpo no solamente como que 20 aminoácidos necesarios, ¿no? Pero dentro de estos va a haber los no esenciales y los esenciales. Ahora, así es como lo clasificaron. Y bueno, como dice acá, ruta biosintética corta, se requiere 17 racimos, son los no esenciales. Los esenciales van a tener rutas biosintéticas largas y se necesitan 59 enzimas. Se usarán los de la dieta. Ya. Bueno, los esenciales van a ser 9, así que yo pienso que sí o sí se los tendrían que aprender desde ahora, porque también lo van a utilizar más adelante. Igual. Entonces, vamos a ver qué tenemos aquí. Por ejemplo, van a ver que hay más no esenciales, obviamente, y los esenciales siempre los conocen como los que se van a adquirir mediante la dieta, porque no los va a sintetizar el cuerpo como lo hace en el caso de los no esenciales, ¿ok? Entonces, si tenemos esenciales, pues es porque los vamos a adquirir por la dieta. Ahora, los esenciales son la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina y el triptófano y la valina, ¿no? O sea, solamente son 8 o 9, así que mejor dicho son 9. ¿Sí? Así que es muy fácil que se los aprendan, ¿no? Sobre todo porque si es que les van a preguntar cuál es esencial y cuál es no esencial, y les ponen un no esencial, ustedes ya van a saberse todo esto, así que por descarte sacan los que no están dentro de este grupo, ¿no? Ahora, esa es una clasificación, pero hablando de una clasificación más nutricional, porque es lo que vamos a adquirir o lo que vamos mediante la dieta, ¿no? Los esenciales. Pero ahora vamos a ir con una clasificación un poco más, digamos, relacionada al metabolismo, porque vamos a tener aminoácidos cetogénicos, glucogénicos. Se les dice estos también mixtos o también cetogénicos, glucogénicos y glucogénicos, ¿no? Ahora, todavía no han llevado a la parte de lípidos, pero más en lípidos se va a hablar un poco sobre lo que son los cuerpos cetónicos. Y básicamente cuando nuestro cuerpo va a tener, digamos, o no va a tener un acceso, ya no va a tener un acceso a lo que es la glucosa, que es nuestra principal fuente de energía, o sea, cuando no va a haber glucosa, digamos,
no hay, lo que va a pasar es que el cuerpo va a empezar a buscar otras formas de sacar energía. También vamos a ver que va, digamos, primero recurrir al glucógeno, porque si se recuerdan, el glucógeno sería la parte que, o sea, digamos que donde se va a almacenar la glucosa, entonces va a empezar a hacer glucogénesis, ahí está, glucogénesis. Ya hay muchos glucos, ya. Entonces, glucogénesis, si se recuerdan, va a empezar a hacer glucogénesis. O sea, va a empezar a destruir a la molécula del glucógeno para así poder tener glucosa. Cuando se va a acabar esta reserva también de glucógeno, lo que va a pasar es que se va a empezar a hacer lo que son, o sea, va a empezar a pasar lo que se le va a conocer como, digamos, también, van a empezar a sacar, digamos, de los lípidos. Necesitan energía y también van a empezar a sacar de los lípidos. Y en esta forma, digamos, de sacar, se van a formar lo que van a ser estos cuerpos cetónicos, ¿ok? Entonces los cuerpos cetónicos van a ser como esa parte, es como una glucosa de parte de los lípidos, ¿ok? Entonces va a ser como que los aminoácidos van a poder convertirse justamente en estos cuerpos cetónicos, no solamente de los lípidos, por ejemplo, y bueno, los van a poder utilizar en lugar de la glucosa, ¿no? Pero siempre les van a recordar como que, o sea, en el caso de que se empiece a usar cuerpos cetónicos, va a ser en un caso, o sea, muy extremo probablemente en el que ni siquiera ya tengan reservas de glucógeno, ¿ok? Porque aún teniendo glucosa, sabemos que la podemos almacenar en glucógeno. Glucógeno. Ahora, los glucogénicos ya también son algo parecido como los cetogénicos, pero en este caso nos van a dar más, como se le conoce como ay, perdón. Como que glucogénicos justamente, van a darnos glucogénicos que van a sintetizarse luego en lo que va a ser glucosa. Ya, bueno, estos van a ser obviamente también cuando los niveles de glucosa estén bajos. Todos estos van a recurrirse cuando van a haber niveles bajos de glucosa. Porque si sabemos, como ya se los mencioné en la parte de carbohidratos, la principal molécula a la que se le va a recurrir, digamos, como fuente de energía o fuente para cualquier cosa va a ser la glucosa, únicamente la glucosa. ¿Ok? Si es que hay ausencia de glucosa, ya ahí sí vamos a utilizar todas estas cositas. Ahora, los, ay, no, ¿qué pasa? Ya, ahora sí. Bueno, ahora tenemos cielos cetogénicos o glucogénicos, que van a ser básicamente los que van a poder convertirse tanto en cetogénicos como en glucogénicos. O sea, no hay mucho detrás de esto. O sea, puede ser cetogénico o glucogénico. Puede irse por los dos. En cambio, estos dos solamente se van a ir por una sola, o cetogénico o glucogénico, ¿no? Ahora, esto aquí, por ejemplo, tenemos a la treonina, isoleucina, triptófano. Por ejemplo, estos van a ser los que nos van a dar cuerpos cetónicos, ¿ok? Ahora, vamos a ver que primero se va a convertir en lo que es acetilcoenzima A. Em, Creo que no recuerdo bien si lo vemos muy bien en la parte de química, pero si se recuerdan, justamente los cuerpos cetónicos, bueno, primero, si se recuerdan, había lo que es el ciclo de Krebs, ¿no? Ahora, el ciclo de Krebs, lo que entraba, en el caso de la glucosa, era el piruvato, ¿no? Pero en este caso no tenemos glucosa, así que no vamos a tener piruvato. Entonces, ¿qué vamos a tener cuerpos cetónicos? Que son los que van a entrar en lo que va a ser el ciclo de Krebs. Ya es como vamos a tener energía, ¿ok? Ahí es como vamos a tener energía. Entonces, lo que tiene que pasar primero para que se convierta en un cuerpo cetónico es que se va a convertir en acetilcoenzima A, en este caso, ¿ok? Ahora, en el caso de aquí, por ejemplo, tenemos otros como que, como les mencionaba, glucogénicos también se les dice, otros glucogénicos que van a darnos en sí como que glucosa, pero principalmente según, o sea, según si se recuerda un poco del ciclo de Krebs, sería el piruvato y el oxalacetato, porque el oxalacetato era uno de los últimos, bueno, era el último que se formaba, digamos, en el ciclo de Krebs, ¿no? Ahora, estos también se forman en el ciclo de Krebs, pero es como que primero el alfa-cetoglutarato se va a convertir en succinilcoenzima A, luego el succinilcoenzima A se va a convertir en el fumarato, luego en el malato y así, hasta que llegue el oxalacetato, ¿ok? O sea, de estos se van a tener que convertir todavía en oxalacetato, para que luego recién puedan ser glucosa. Y el piruvato en este caso, bueno, ya sería como que glucosa, ¿no? Ahora vamos con la siguiente, que es la glicina, como les menciono, ¿no? Chicos, ¿me esperan un ratito, por favor?
Ya chicos, bueno, ahora vamos con la parte de glicina, que, bueno, la glicina como, bueno, lo menciono muy poquito en la parte del inicio, pero si se recuerdan, la glicina, pues, es un aminoácido y se va a considerar el más pequeño, ¿ok? Aquí tenemos que es el aminoácido más pequeñito que va a haber dentro de todos los aminoácidos porque, como lo vieron, solamente tiene un hidrógeno, o sea, el grupo radical o el grupo R aquí. Este sería su grupo R, es un hidrógeno, solo un hidrógeno. Entonces, su fórmula va a ser como, bueno, fórmula química va a ser como que así, ¿no? Pero no se ven tan bonitas. Entonces, igual se lo pudieron aprender por si es que les preguntan la forma así corrida, pero por estructura también fácil lo hallan, ¿ok? Ahora, la glicina va a ser un aminoácido no esencial, porque si se recuerdan, en la parte de los esenciales no está la glicina aquí, ¿ok? Sino que está aquí, en los no esenciales. Ahora, ¿qué va a pasar? Que la glicina, digamos que es importante porque sobre todo va a actuar como un neurotransmisor inhibidor. Eso es importante que lo sepan, inhibidor, ¿ok? Ahora, ¿cómo se va a sintetizar la glicina? Porque sabemos que si es un aminoácido no esencial es porque se va a poder sintetizar dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, bueno, vamos a tener que se va a desarrollar a partir de la serina, ¿ok? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí vamos a tener como que los pasos que se va, digamos, seguir para conseguir lo que es la serina, que, bueno, primero es L-serina, pero luego se va a convertir en una serina como tal. Y, bueno, en básico que se recuerden que va a salir de lo que es la serina, ¿no? Siempre, sería la más simple. Ahora, así como en el caso de los carbohidratos teníamos el enlace glucosídico, en el caso este, bueno, en el caso de las proteínas, de los aminoácidos, cuando se van a querer unir entre ellos, los aminoácidos van a utilizar al enlace peptídico, ¿ok? Acá está el enlace peptídico, que va a ser entre un grupo carboxilo y otro aminoácido, pero de otro amino, o sea, o sea, otro aminoácido en el grupo amino, ¿no? Con el grupo amino de otro aminoácido. Ahí está, así se explica mejor. Ok, aquí, aquí en esta parte, hasta como bueno, hasta aquí es un aminoácido. Luego aquí tenemos otro aminoácido, ¿ok? Y este va a ser justamente nuestro enlace peptídico. Ahora, este enlace peptídico también cuando va a ocurrir va a liberarse una molécula de agua. Por eso es que aquí tenemos una molécula de agua. Como les dije, va a ser entre el grupo carboxilo. Aquí tenemos el grupo carboxilo con el grupo amino, ¿no? Y van a ver que es entre el carbono y el nitrógeno, entre esos dos. Ahora, en aquí, por ejemplo, no tenemos una presencia de un enlace peptídico, por eso es que todavía tenemos, digamos, este oxígeno y este hidrógeno. En cambio, si se logra observar aquí, como que van a perder estos dos para que se puedan unir con él, este nitrógeno, ¿no? Y este nitrógeno también me perderá un hidrógeno. Por lo que al final estos dos más un hidrógeno de bueno, en ese caso un hidrógeno de estos dos van a darnos una molécula de agua. Así como para que lo entiendan mejor. Ahora, este enlace pues va a ser un enlace amida, se va a considerar así. Va a ser muy estable, obviamente es covalente. Bueno, se le va a decir plano porque va a estar, digamos, en una estructura dentro o entre átomos que, digamos, se van a considerar planos, o sea, no va a tener otra estructura tridimensional. Y bueno, es un enlace doble y resistente, ¿no? Ahora, lo más importante y resaltable sería que es muy estable y resistente. Por eso es que de repente les va a dar mucha estructura, digamos una estructura también densa, lo que van a ser las proteínas y también, por ejemplo, lo que van a ser los péptidos, que van a ser, digamos, un antecesor de la proteína. Porque si lo vemos acá, por ejemplo, tenemos un aminoácido. Si van a unirse mediante enlaces peptídicos, primero va a conocerse como un péptido. Luego, varios de estos péptidos, o ya una cadena más larga, como lo menciona acá, siquiera de 100, por ejemplo, un aminoácido dentro de una cadena polipéptida deben ser 100, más o menos, 100 aminoácidos a más, para que ya se considere dentro de lo que es una proteína, ¿no? Ahora, vamos a tener, digamos, una clasificación de los péptidos, dependiendo obviamente de cuántos péptidos es que vaya a tener dentro de su composición.
Por ejemplo, si va a ser un dipéptido, únicamente va a tener 2 aminoácidos. Si va a ser un oligopéptido, va a ser entre 3 a 10, o sea, más de 2, pero solo hasta 10, oligopéptido. Y si va a ser un polipéptido, ya se va a considerar más de 10 aminoácidos, ¿no? Ahora, recuerden que pues 10 aminoácidos a más, si tiene más de 100 ya se va a considerar proteína. Si tiene menos, no sé, 50 o 60, aún sigue siendo un polipéptido, ¿ok? Ahora, ya hablando de una proteína como tal, vamos a ver que va a tener muchas funciones. Entre ellas, por ejemplo, van a funcionar como enzimas, por eso se le dice catálisis enzimática. Van a transportar también iones porque lo vamos a observar en lo que son las membranas celulares. Y si se recuerdan un poco, lo habíamos visto una membrana celular en el caso de un ratito, chicos, por favor. Chicos, bueno, les digo ahora que ya estábamos en bueno, transporte de iones, ¿no? Ya aquí tenemos, como les mencionaba, la membrana citoplasmática, que si se recuerdan en la parte o sea, de glúcidos vimos como que una membrana y había como vamos a dibujarlo, por ejemplo, ya. Esto, digamos, es la cadena de fosfolípidos. Aquí veíamos como que unos bloquecitos. Esas van a ser las proteínas y se les va a conocer, lo van a ver más en biología, pero se les va a conocer como proteínas integrales y periféricas. Hay varias. Y estas aquí, ya. Ahora vamos a tener la parte estructural, porque también va a formar parte de estructuras y va a dar justamente la parte de resistencia y estructura, como por ejemplo las proteínas como la queratina y el colágeno, por ejemplo. Ahora también como inmunidad, porque hay muchas proteínas que van a funcionar como las inmunoglobulinas, por ejemplo, que van a participar en lo que es la parte de defensa, ¿no? O sea, funcionan como digamos más que todo como inmunitarias, ajá, inmunitarias, por eso tienen que ver con la inmunidad. Ahora, la parte hormonal también porque tenemos proteínas que van a ser, o sea, hormonas que son proteicas, ¿ok? No necesariamente lípidas. Ahora, también el control de la expresión génica, porque dentro de esto vamos a ver que las proteínas y los ácidos nucleicos están muy relacionados entre ellos, ¿ya? Ahora, las proteínas van a ver que cuando van a ser sintetizadas, porque se sintetizan, cuando va a haber una síntesis de proteína, vamos a tener primero una proteína, digamos así, simple. Y luego a esto va a venir otra proteína que vamos a conocer como las chaperonas, ¿ok? Y bueno, mediante el uso de ATP, esos nunca se olviden, las chaperonas le van a dar una forma, una estructura, ¿ok? Una estructura y a este proceso de darle la estructura o de plegarla, se va a conocer como el plegamiento, justamente aquí el plegamiento. Entonces, digamos, este plegamiento que le han dado, la estructura que le han dado, es la que va a dar como tal ya a lo que es su funcionalidad. Entonces, si hablamos de cuál es o sea, qué es lo que le da a la proteína su funcionalidad, pues básicamente va a ser la estructura, ¿ok? Ahora, primero aquí tenemos 4 tipos de estructuras que van a ser la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria, ¿ok? La primaria vamos a tener la primaria vamos a tener que únicamente va a ser como una secuencia de aminoácidos. La secundaria se va a poder dividir como que en dos, una alfa hélice y una hoja plegada, ¿ok? Ahora, estas van a ser ya otras superestructuras, o sea, más condensadas, ¿ok? Están más, tipo más condensadas, ¿no? Más plegadas, ahí está. Ahora, la estructura terciaria, vamos a ver que tiene tanto de la parte de hojas plegadas como de alfas hélices, ¿no? O sea, de partes de estructuras secundarias. Y esta ya es más tridimensional también. Ahora, la cuaternaria es incluso una molécula mucho más compleja porque va a tener mucho de estructuras terciarias. Y bueno, es como que van a hacerse más, o sea, va a subir de estructura dependiendo de cuántas también vayan a unirse, ¿no? Porque si vemos acá, por ejemplo, las alfas hélice,
Si se unen entre alfas hélice, va a haber una terciaria, y si se unen entre terciarias, luego va a haber cuaternarias. Es también como una secuencia. Ahora, justo como les decía, aquí tenemos, por ejemplo, una cadena de aminoácidos así simple, y bueno, es una estructura proteica primaria. Ahora, bueno, cuando se va a plegar y va a adoptar justamente una forma tridimensional, ya va a poder ser una hoja plisada o plegada con esta forma. Le dicen plisada o plegada porque va a tener una forma tipo así como de plegadito de una hoja doblada. Y bueno, una alfa hélice porque es un, como una espiral, ¿ok? O es alfa hélice o hélice alfa, se le conoce como los dos. Ahora, esto se va a producir cuando una proteína madura se pliega sobre sí misma. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos una hoja plisada o plegada y aquí tenemos una alfa hélice. Acá. Otra vez aquí una plisada, alfa hélice, y así. Ahora, en la estructura proteica cuaternaria es una proteína que consta de más de una cadena polipeptídica. O sea, aquí vemos, por ejemplo, a este grupo, digamos, a este grupo de a esta estructura proteica terciaria, ¿no? Pero digamos que aquí se le va a unir otra, que es en este caso esta que se ve un poco más marroncita, ¿no? Entonces ya sería una cuaternaria. Ahora, hablando ya más detallado, bueno, una simple cadenita, por decirlo así, de de esta proteína, la proteína primaria, bueno, no va a tener una funcionalidad porque entre más estructura tenga, va a tener una mejor funcionalidad también. Entonces, no va a tener una estructura dimensional, entonces por lo tanto no va a tener funcionalidad. Ahora, en el caso de la alfa hélice, vamos a tener va a haber enlaces de puentes de hidrógeno, porque en la parte de enlaces seguro ya lo vieron, que en las proteínas había puentes de hidrógeno y también había puentes de Van der Waals, creo. Pero sobre todo creo que la que van a ver mucho más va a ser la de puentes de hidrógeno. Y bueno, como ven aquí se está dando entre el carbono central de un aminoácido y un nitrógeno, ¿ok? Un carbono central y un nitrógeno aquí. Ya, este es el nitrógeno. ¿Ya? Ahora, esto se va a dar, digamos, porque, digamos, se va a dar bueno, se le dice cada 3.3 aminoácidos. Digamos, cuando va a dar la vuelta, bueno, apréndanse de repente este número de 3.6 aminoácidos, se da la vuelta y luego como que se va a plegar cada tanto. Cada de estos tantos aminoácidos se va a plegar, ¿ok? O va a enrollarse. Ujú. Entonces, ahora tenemos, por ejemplo, a la hoja plegada, que como lo ven, se le dice hoja plegada porque va a ser como que así una hojita, ¿no? Y bueno, también va a tener la parte de los enlaces de hidrógeno. Ahora, van a ver que esto se va a dar también entre el nitrógeno y el carbono, ¿ya? Pero lo que van a ver que lo que va a caracterizar justamente el alfa hélice va a ser 3.6 aminoácidos, ¿ok? Pero obviamente entre ambos se da entre carbono y nitrógeno. Ahora, hablando ya más de la terciaria, van a ver que los grupos polares, bueno, en la superficie vamos a tener grupos polares, digamos, o sea, polares que van a ser, bueno, grupos polares, ¿no? Pero dentro de la proteína, para mí es importante que sepan que van a tener a los grupos hidrófobos, porque si se recuerdan, los hidrófobos, si lo relacionamos un poco, es que le van a tener como que, vamos a decirlo así, como que miedo al agua, o sea, van a repeler hacia el agua. Entonces, si van a tener a los hidrófobos fuera, bueno, en el caso de que no fuera, digamos que estén dentro, si lo van a tener fuera, obviamente una proteína no va a poder ser, digamos, disuelta tampoco en agua. Entonces, es por eso que los hidrófobos están dentro, si no, no serían solubles al agua, ¿no? Ahora, como lo vemos aquí, por ejemplo, obviamente vamos a tener los puentes de hidrógeno, aquí hay varios, también vamos a tener ciertos puentes disulfuro, porque si se recuerdan, vamos a ver en todos los aminoácidos va a haber mínimo la presencia, al menos de metionina, ¿ok? Siempre de metionina, que la metionina, bueno, es un aminoácido azufrado, por eso que tenemos también este enlace de puentes disulfuro. Y bueno, aquí no hay ninguna fuerza de Van der Waals para mostrarles. Entonces, vamos a ver que aquí tiene, digamos, un alfa hélice, una hoja plegada, alfa hélice, hoja plegada. Y van a ver que se va a unir así entre varios. Y aquí ya tendríamos como que una estructura terciaria.
Ahora, como lo menciona acá, va a contener alfa hélice, láminas beta y regiones también flexibles. O sea, también puede tener entre otras, pero como por ejemplo en estas de aquí. Pero sobre todo vamos a ver presencia de alfa hélice y hoja plegada, ¿no? Ahora, la parte de las cuaternarias, bueno, justamente aquí dice, van a intervenir dos o más cadenas iguales o diferentes unidas por interacciones débiles e no covalentes. Aquí también ya vamos a ver la presencia de los puentes de sulfuro, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals. Y si logran ver, esta es un ejemplo muy común, bueno, un ejemplo muy común de la estructura cuaternaria va a ser la hemoglobina. Ahora, esta es una hemoglobina. Y vamos a ver que tiene una proteína terciaria. Aquí todos están de diferentes colores, ¿no? Y obviamente aquí tenemos a los grupos hemo, ¿no? A los que tienen la tierra, ¿ok? Ahora, vamos con la siguiente. Síntesis de proteínas. Ahora, la síntesis de proteínas es una parte muy, muy importante, ¿ok? Chicos, un ratito, por favor. Disculpa que les esté parando. Ya, chicos. Ahora sí, les decía que una parte muy, muy importante dentro de esto son las síntesis de proteínas, ¿ya? Porque sí, o sea, van a ver que en biología incluso lo van a ver, así que sería bueno que se lo aprendan relativamente bien ahora. Y bueno, lo que les mostré sobre todo, creo que en en sus PPTs de teoría es sobre todo esta parte de aquí. Los que van a sintetizar, digamos, las proteínas van a ser los ribosomas, ¿ok? Yo solamente les voy a dar, digamos, algo que les puedan preguntar, pero simple, porque también si entramos en mucho detalle, lo voy a hacer muy largo y aparte ya lo van a ver un poco más en biología, ¿ok? Pero sí es un poco largo, así que yo lo voy a tratar de hacer muy simple. Ahora, vamos a ver que los ribosomas, esta es una organela dentro de la célula que justamente va a sintetizar lo que es la proteína, ¿no? Ahora, también tenemos dentro de la célula una organela, bueno, un sistema endomembrana que se va a conocer como el reticulado endoplasmático rugoso, donde vamos a tener, digamos, mucha presencia de estos ribosomas. Ahora, aquí tenemos un ribosoma que va a estar compuesto por una subunidad y un menor y otra subunidad mayor. Ahora, vamos a ver que este ribosoma va a leer a lo que es el ARN mensajero, ¿ok? El ARN mensajero es esta tirita roja que podemos ver acá, que va a traer justamente bases nitrogenadas, como lo ven acá. Y estas bases nitrogenadas van a codificar cada aminoácido. ¿Cómo lo van a codificar? Mediante codones, ¿ok? O sea, codones van a ser tres, uno, dos, tres. Estos codones van a estar dentro de este ARN mensajero para que luego venga este ARN, otro ARN bueno, traductor, que va a leer justamente estos y los o sea, va a leer, va a traer un anticodón, como lo vemos ya, digamos, más detallado acá. Este va a traer como que un anticodón para este codón y digamos que si es que encajan, va a empezarse a producir el aminoácido que están codificando estos codones, ¿no? Y bueno, aquí lo vemos, por ejemplo. En este caso se estaría codificando la valina. Entonces va a empezar a sintetizar valina. Ahora estamos en esta imagen de acá. Bueno, estos más a grandes rasgos. Van a ver que tenemos estos que van a venir con el anticodón. Van a ver si es que, digamos, tipo cuadra con alguno de estos codones. Si cuadra, se empieza la síntesis de cierto aminoácido. Y bueno, así van saliendo. ¿Ok? Y van saliendo. Aquí tenemos una glicina, un triptófano, una cisteína y así van saliendo. Y bueno, mejor que van saliendo para este lado. Y ven que ya se va a formar también una cadena de polipéptidos. Va a estar creciendo de este lado. Ahora, lo importante es que el ribosoma es el que va a justamente, digamos, leer a lo que es el ARN mensajero.
Ahora, esto es ya digamos lo que pasa dentro del ribosoma, pero ya hablando a grandes rasgos, cuando se va a empezar esta síntesis, va a tener primero una pequeña síntesis en la que va a tener una secuencia señal de polipéptido, ¿no? Que es esta parte chiquita de acá. Ahora, toda cadena de polipéptidos van a ver que, o de proteína en general, la síntesis en general de las proteínas se va a iniciar con un codón, digamos, base, un codón primario que va a ser el auge, que va a sintetizar al aminoácido metionina, ¿ok? Eso también es un poquito para que lo sepan, porque es básico. Ahora, bueno, en esta secuencia inicial que vamos a tener, va a venir un SRP que se le va a pegar a esta parte ya. Y bueno, cuando se le va a pegar a esta parte, un ribosoma libre, digamos, con esta parte del SRP, dentro de la membrana del retículo endoplasmático, que es todo esto, vamos a ver que tenemos este receptor SRP. Entonces, SRP obviamente lo va a reconocer a esto. Bueno, este receptor va a reconocer este RCP, no, SRP mejor dicho, y se va a pegar. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, se va a pegar y cuando lo reconozca, este ribosoma se va a sentar encima de esta proteína también, que se conoce como que se conoce como el traslocón, ¿ok? Entonces, este va a ser como que donde va a empezar, es como el tubito por donde van a pasar estas proteínas, ¿ok? Ahora, este traslocón bueno, el ribosoma se sienta encima del traslocón y va a empezar la síntesis de proteínas y van a ver que va a empezar a girar, o va a empezar a salir por aquí, ¿no? Ahora, si se recuerdan, aquí abajo, debajo del traslocón, le va a esperar una chaperona, o también le conocen como la proteína BIP, ¿ok? Hay varias, hay otras, pero en este caso se está tomando el ejemplo del BIP, porque es una chaperona. Cualquier otra chaperona, dice BIP u otra chaperona. Ahora, entonces, cualquier otra chaperona en general va a recibir justamente esta proteína que está siendo sintetizada y le va a dar la estructura, ¿ya? Entonces, bueno, así es, digamos, a grandes rasgos cómo va a funcionar esta parte. Ahora, les decía que está muy relacionado también con la parte de los ácidos nucleicos, primero porque aquí vemos que el ARN mensajero va a ser el que va a sintetizar mm, los aminoácidos, ¿no? Ahora, como le mencioné aquí, la sustitución de un solo aminoácido puede reducir o abolir la actividad biológica. ¿Por qué les digo? Porque ya hablando un poco dentro de la parte de ácidos nucleicos, que creo que también tenemos la siguiente clase, bueno, ahí voy a entrar de repente un poco más en detalles, si es que se llega, pero van a ver de que se conocen lo que van a ser mutaciones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, es un ADN hemoglobina normal. Y aquí vemos un ADN hemoglobina mutante. Se le va a decir mutación porque estas van a ser las bases nitrogenadas. Ah, ojo que también estas son bases nitrogenadas, ¿ah? Para que no se confunda. ¿Ya? Entonces, estas son las bases nitrogenadas. Aquí tenemos una secuencia, o sea, un codón que es de CTT, que es citosina, timina, timina. Si cambiamos una de estas timinas por una adenina, ya está habiendo una mutación, ¿ok? Un cambio. ¿Por qué? Porque cuando se va a sintetizar lo que es el ARN mensajero, porque el ADN es el que sintetiza el ARN mensajero, bueno, digamos sintetizar es como que lo va a crear para que pueda llevar justamente, digamos, como el mensaje, ¿no? Ahora, cuando va a darnos el ARN mensajero, este ADN, nos va a dar como, digamos, por así decirlo, su anticodón, por decirlo así, en esta parte. Bueno, mejor dicho, su codón, el codón que va a sacar va a ser G, porque sabemos que la C, digamos, la situación está relacionada con la guanina. Entonces, va a darnos un G a A, si fuera normal, ¿no? Pero cuando va a haber justamente un cambio de una timina por una adenina, va a haber un cambio. Ahora esta citosina con esta guanina sí van a estar bien, pero esta adenina, como hubo un cambio con una timina, nos va a dar uracilo. Entonces aquí vamos a tener que este codón va a codificarnos, por ejemplo, el GAA nos va a codificar a este aminoácido, ¿ya? Pero en este caso, este codón va a codificarnos otro aminoácido, ¿ok? Ahora estamos poniendo acá el ejemplo de la hemoglobina, porque en su teoría creo que les pusieron este ejemplo de, digamos, hemoglobina, porque hay una enfermedad que se va a conocer como la anemia, ¿no? Entonces la anemia tiene también distintos tipos. Y dentro de estos tipos vamos a tener una que es tipo congénita, en la que se va bueno, no congénita, sino genética, en la que se va
a ver este tipo de eritrocitos que tienen esta forma como de os. Entonces no tiene nada que ver con que, digamos, la hemoglobina, digamos, no tengamos suficiente hemoglobina, nada, sino con que es la forma de estos eritrocitos que van a causar esta anemia, ¿no? Y vemos que esta forma justamente va a salir, digamos así, porque está habiendo una mutación dentro del ADN que luego se va a transmitir al ARN mensajero, que luego va a expresarse bueno, se va a expresar así porque la proteína va a estar codificada así, ¿ok? Ahora tenemos a lo que son las proteínas priones, que creo que sí, no sé, no recuerdo bien si lo vimos en alguna otra parte, pero los priones, por ejemplo, más que todo el también vi que lo consideraban como virus, pero vamos a ver que los priones van a ser estas proteínas que están mal plegadas, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos una configuración normal en la que vemos alfa hélice así, muy detallada. En cambio, aquí tenemos ya una configuración un poco alterada porque en el caso de estos priones, digamos que lo que lleguemos más que todo a entender para poder ustedes explicar más simple, es que, por ejemplo, un prión va a ser que una proteína, digamos, debería tener este alfa hélice, pero en este caso no va a tener alfa hélice. Lo que va a tener es hoja plegada, lo de aquí, porque estas son hojas plegadas, ¿ya? Es más o menos como así lo podríamos entender más simple, ¿ok? Ahora, aquí tenemos como consecuencia de este cambio formacional, porque vemos que tiene que ver con la estructura. Bueno, esta proteína va a ser una proteína no funcional, o sea, no va a tener una funcionalidad, porque digamos que su funcionalidad, obviamente, si fuera una alfa hélice, va a tener esta funcionalidad, ¿no? Y la alfa hélice es la que le da la funcionalidad. Pero la hoja plegada, digamos que va a hacer que esta proteína no tenga una funcionalidad. Ahora, va a actuar sobre otras moléculas que están normales y bueno, las va a modificar. Es por eso que digamos lo dicen como también virus, porque otras moléculas y otras proteínas que están bien estructuradas las va a cambiar moléculas, o sea, las va a cambiar estructuralmente, ¿no? Ahora, otra digamos, ventaja que tienen estas es que no van a ser fáciles de destruir, ¿no? Son muy difíciles de destruir. Y bueno, un acúmulo de estas proteínas, ya les menciono que va a intervenir en lo que son las células nerviosas. Sobre todo si dentro de las células vemos una acumulación de priones, vamos a ver que se va a causar un daño celular. Pero sobre todo se les menciona que va a tener justo este daño celular dentro de las células nerviosas, ¿no? Y bueno, les menciono la encefalopatía espongiforme, pero para mí es importante que sepan que los priones van a causar daño celular, sobre todo las células nerviosas como las neuronas. Y ya, ahora sí vamos con el pretest. Mm, Bueno, chicos, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta mientras de los PPTs, mientras comparto el pretest? ¿Tienen alguna consulta, chicos? Si no, digan que todo está bien con los emojis. Hola, Danae. Disculpa, ¿podrías volver a repetir un poco más sobre la síntesis de proteínas, un poco más general? Es que hay Mm, algunas partes que no entendí muy bien. Ya, ¿quieres alguna parte en específico para no hacerlo muy largo? La última parte sobre lo que hablabas de la tinina y el uracilo Ay, y ya, ya, ya. Ya, la parte de mutaciones, ¿no? Ya voy a repartir un poco esa parte. A ver. Ya, era aquí. Bueno, les estaba diciendo que hay una parte, bueno, dentro de su PPT que les habla justamente de esta parte de mutaciones, pero siento que de repente no se las explicaron bien porque siento que también de repente es que les dijeron solamente como, ya tenemos esta codificación y bueno, si es que está mal, bueno, va a ser una mutación. Ya, bueno, lo que les decía más detallado también es de que, por ejemplo, sí o sí vamos a tener, digamos, codones, ¿no? Entonces, estos codones van a ser tres. Uno, dos, tres. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos una citosina, una timina y una timina. Todo esto es un codón. Ahora, hablando ya en términos de, digamos, lo que es normal, ya. Vamos a hablar primero de lo que es normal. Ahora, bueno, esta citosina, esta timina y esta timina
van a unirse o sea, van a sintetizar, mejor dicho, van a sintetizar como que este codón como tal, ¿ya? Este codón como tal, ya que va a tener justamente, digamos, a lo que se debería unir, por decirlo así. O sea, no sé bien cómo explicártelo esta parte, o sea, tipo es como que citosina con guanina, o sea, ya sabes que citosina con guanina es como que se complementan, ¿no? Ahí está, se complementan. Entonces, ahora también la timina se va a complementar con la adenina. A ver, se los voy a escribir mejor acá. Ya, la citosina se va a unir con lo que es bueno, por tres enlaces se une con lo que es la guanina. Y la guanina, bueno, no mejor dicho, la adenina se une con lo que es la timina. Ahora, no es que se van a unir este ADN con ARN, sino que este ADN va a sintetizar el ARN dependiendo de lo que tengan sus bases nitrogenadas. Entonces, si tenemos una citosina, como que su antagonista o su par, por decirlo así, su par va a ser la guanina. ¿Ok? Ahora, de la timina, su par va a ser la adenina. Y de otra timina, su par va a ser la adenina. Ahora, cuando un ribosoma va a venir a leer este ARN mensajero, va a ver este codón, ¿ya? Cuando va a empezar su síntesis de aminoácidos, o de proteínas en general, cuando va a empezar a sintetizar este aminoácido, va a darse cuenta de que este codón PAA va a ser o nos va a detallar, digamos, nos va a decir que tiene que sintetizar el aminoácido de aquí. Creo que es glutamina. Digamos, y además va a tener que sintetizar este aminoácido de acá, ¿ok? Le va a decir, tiene que sintetizar este ácido de aquí. Pero, ¿qué va a pasar en el caso de digamos, de un ADN mutante, o sea, de una hemoglobina mutante? En este caso estamos teniendo el ejemplo del ADN de la hemoglobina, para que también lo entiendan. Cuando vamos a tener una hemoglobina mutante, vamos a ver que aquí, en este caso, la timina está cambiándose por adenina, ¿ok? Entonces, ahora, este ADN, cuando va a querer sintetizar este ARN mensajero, va a sintetizar primero citosina con guanina, como lo vimos acá, ¿no? Porque es como que su par. Citosina con guanina. Ahora, vamos a ver que en vez de timina, ahora tiene adenina. Entonces, el par de la adenina, en el caso del uracilo, no va a ser timina, porque si se recuerdan, esto es ARN. Ya, esto es ARN. Entonces, como es ARN, no tenemos presencia de timina, sino que se reemplazaba con lo que es el uracilo. Por eso es que aquí tenemos el uracilo. Ya, ay, bueno. Mm, Ya, por eso es que aquí tenemos el uracilo, ¿ok? Entonces, como aquí tenemos el uracilo, va a ser el par de la adenina. Entonces, aquí ya está cambiando también, digamos, el codón. El codón está cambiando y va a sintetizar otro aminoácido. Ya no va a sintetizar lo que sintetizaba antes. Va a sintetizar ahora otro que va a ser en este caso la valina. Por ejemplo, aquí tenemos este codón que es bueno, GUA. GUA. Aquí tenemos este codón que es GAA. Entonces, cada codón, eso es importante que lo sepan, cada codón va a codificar un aminoácido diferente. Hay codones que van a codificar, pueden haber tres o dos codones que van a codificar un mismo aminoácido, pero si es que el codón cambia, ya, o sea, con que cambie una simple base nitrogenada, ya puede cambiar totalmente todo el codón. Y bueno, va a cambiar de aminoácido también, ¿no? Ahora sí lo entendiste mejor, esta parte de aquí. Sí, muchas gracias. Ya, chicos. Normal, si quieren cualquier cosa, bueno, pueden volver a decirme si es que quieren que repita algo. Ahora sí, vamos con el pretest de esta semana, que les puse, ahora sí quiero que participen, porque creo que entendieron la clase. Ya. Ahora, tenemos la primera pregunta que les puse, que es, ¿cuál de los siguientes aminoácidos tiene la cadena lateral más simple? Chicos, Glicina. glicina, muy bien, ajá. Es la glicina, porque si se recuerdan solo tiene un hidrógeno. Ahora, son aminoácidos esenciales, excepto, ¿Tirosina? sí, muy bien. El triptófano, felanina y glicina son esenciales. Ahora, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la glicina es falsa? Díganlo como A, B, C, D, la A, la B, la C, la D.
La D. No. ¿Alguien más quiere participar? La A. Sí, es la A, ya. Bueno, creo que me olvidé mencionarlo, pero ya, esta parte, pero en su teoría sí que sí. Así que en su teoría lo deben haber escuchado, que la glicina, bueno, en este caso recordamos que es el aminoácido más pequeño, pero digamos que va a funcionar mediante lo que es la recaptación del sodio cloruro. Esto es importante que de repente también se lo sepan, por si es que le llegan a preguntar. Les mencionan al cloruro y al sodio. Su recaptación de la glicina va a ser dependiente de sodio y cloruro. Ahora, ¿se utiliza en la síntesis de proteínas? Sí, porque pues vemos que hay varias proteínas que van a tener a todos los aminoácidos, los 20, ¿no? Ahora, ¿puede causar hiperexcitabilidad neuronal? Sí. En su teoría también mencionaron bien un poco que les decía de que, por ejemplo, puede incluso, esta hiperexcitabilidad puede llegar a causar incluso la muerte, ¿no? Y tiene que ver con la hiperexcitabilidad neuronal. Importante. Ahora, ¿qué es un neurotransmisor? Sí, pero excitador no, es inhibidor, ¿ok? Inhibidor quiere decir como, bueno, si algunos no lo saben mucho, inhibidor quiere decir como que va a em, evitar o va a, ¿cómo le diría? A ver, como que va a evitar que una acción se realice, ¿no? O sea, va a impedir que esa reacción se realice, ¿ok? Ahora, tenemos a la siguiente. ¿Cuáles de los siguientes factores puede afectar la estructura y función de una proteína? Si alguien participa. Todas. Mm, ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? La D. Sí, sería la D. Ya. Son todas las anteriores. No le mencioné, creo, mucho, pero es muy fácil también, ¿no? O sea, cuando vamos a tener vamos a ver que sobre todo la parte de proteínas, hay unas que les mencionaba que eran las enzimas, ¿ok? Las enzimas, van a ser unas proteínas que van a catalizar em, acciones, en sí van a catalizar acciones, van a hacer que las acciones tipo sean un poco más rápidas, ¿no? Ahora, van a ver, bueno, obviamente mucho más sobre enzimas de repente en biología, más detallado, pero las enzimas también van a ser proteínas y sobre todo estas enzimas necesitan, digamos, de un ambiente muy em, óptimo para poder funcionar correctamente. Y justamente si vamos a tener, digamos, un pH, digamos, muy desbalanceado o por ahí muy ácido o muy básico, hay enzimas que dependiendo no van a funcionar dentro de estos pHs. Hay enzimas que pueden funcionar dentro de ácidos, dentro de pHs ácidos, dentro de básicos, pero tiene que ser como que su óptimo, ¿no? Entonces el pH sí se considera también como que va a alterar justamente su función y también la estructura, porque por ejemplo, cuando tenemos un exceso de temperatura, vamos a ver que las proteínas se le va a conocer como que se van a desnaturalizar, o sea, van a como que cambiar su estructura, su formación y todo. Ahora, la concentración de sales también, pero eso sería todas las anteriores, ¿no? Pero, o sea, sobre todo quiere decir con que van a desnaturalizarse. Hay muchos factores como tanto, sobre todo el pH y la temperatura, que van a desnaturalizar la parte de las proteínas, o sea, la estructura de las proteínas. Ahora, ¿cuál es el nombre del proceso mediante el cual una proteína opta su estructura tridimensional y funcional? ¿Alguien participa? Ligamiento. Sí, sería el plegamiento. Ya, y bueno, eso es todo el pretest por hoy día. No tienen ninguna consulta, ¿no? ¿O sí? No, chicos, ¿no? Ya, bueno, voy a terminar con la grabación entonces. Mm, ya.